Permanezcamos así, por favor, amados hermanos, de pie, porque lo puede volver a poner de pie después entonces. Amén, gloria a Dios. Bien, después de haber cantado al Señor, vamos a ir a la palabra de Dios. Les invito para que busquemos el capítulo 25 en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 25, por favor, amados hermanos. Gloria a Dios. Le hemos cantado al Señor. Ahora vamos a ir al mensaje de esta noche. Y dice ahí el título, ¿verdad?, del capítulo, dice: la ofrenda para el tabernáculo. Vamos a estar estudiando esta noche sobre este tema, la ofrenda para el tabernáculo, y sacar la enseñanza que nuestra vida necesita de esta porción. Leemos. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Eso es sobre las vestiduras del sumo sacerdote. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por la palabra que esta noche, Señor, vamos a escuchar, por la porción que hemos leído. Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor. Eres bueno y misericordioso, y nosotros, Señor, bajo la sombra de tus alas, queremos encontrar el refugio, la sombra que nuestra vida necesita. Bendice la congregación que esta noche vino para aprender de tu palabra. Danos, Señor, del corazón, Señor nuestro, una actitud sensible, humilde, con ánimo, Señor, de aprender. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. Bueno, quisiera, amados hermanos, esta noche, que pudiéramos tener esta meditación y que pudiéramos aprender de esta enseñanza que tenemos en estos versículos del capítulo 25 de el libro de Éxodo. Comencemos diciendo algo, y es que todo lo que se haga, todo, amados hermanos, tiene que ser hecho de acuerdo al diseño de Dios. Moisés no podía tener la opción de decir: a mí me gustaría que esto fuera de esta forma o de esta otra forma, porque el último versículo que nosotros hemos leído dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En otra porción dice que de acuerdo al modelo que se te mostró, así tendría que hacerse la obra de Dios. Y hermanos, eso no ha cambiado. A veces, como me dijo una vez un hermano: mire, yo sé que eso dice la Biblia, y estamos hablando con relación al bautismo,
Pero a mí me interesa creer más de esta manera, porque creo que me ayuda a mi santidad. Las palabras de este hombre. Pero eso, aunque parezca y suene piadoso, realmente Dios no nos da la opción de que nosotros hagamos de acuerdo a nuestra propia manera de pensar. Que nosotros por nuestra propia cuenta digamos esto y esto así lo voy a hacer yo porque siento que es la manera como debo yo de hacerlo. Esa es una cosa. Pero que esté actuando de acuerdo al diseño de Dios, esa es otra cosa. Y creo que esta lección, esta noche, es importante. Porque Dios le dice a Moisés que de acuerdo al diseño de Él, así tendría que hacer la obra Moisés. Hermano, y para cada cosa, fíjese bien, para cada cosa, Dios tiene un diseño. Si es para las plantas, hay un diseño. Si es para la vida personal, hay un diseño. Si hay la manera como tiene que vestir el hijo y la hija de Dios, hay un diseño. Ahí está en la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos este principio bíblico. Es de acuerdo al diseño de Dios. Cuando usted vaya a emprender algo, siempre diga cómo tengo que hacerlo, cómo quiere Dios que yo lo haga, cómo tengo que comenzar, cómo tengo que terminar. Porque de acuerdo al diseño de Dios es que las cosas deben de hacerse. Los matemáticos quedan asombrados cómo todo prácticamente tiene un diseño matemático. Y algunos matemáticos dicen esto: la matemática es la ciencia perfecta de Dios. Porque además de que es una ciencia exacta, es algo, amados hermanos, que las personas cuando comienzan a ver cómo obra Dios, nos damos cuenta que Dios es exacto y perfecto en todo lo que Él diseña. Entonces es importante que esta noche comencemos por ahí. Ese es el diseño de Dios. Y así como el diseño de Dios, Moisés tenía que ejecutar la obra que iba a comenzar. Algunas cosas, y permítame que todavía haga énfasis en esto, nos parecerán, hermanos, que no tienen lógica. Algunas cosas nos podrán parecer que Dios, mira, y esto, Señor, no le encuentro a esto tanto sentido. Pero si nosotros entendemos que nuestro Dios es perfecto y que nos demanda obediencia, entonces no tenemos opción para estar cuestionando por qué Dios pide que se hagan las cosas de tal y tal forma. Él es el que dice cómo es que se tienen que hacer las cosas, de la manera como tienen que llevarse a cabo, cómo deben de cumplirse. Así que entendamos bien eso, por favor. Dentro de lo que hemos leído hay, digamos, una serie de elementos que el Señor quería que se tomaran en cuenta para hacer el tabernáculo, la obra de Dios, el tabernáculo de Dios y las ofrendas que deberían de traer. No vamos a detenernos en cada detalle, nos vamos a detener únicamente en el versículo 1 y hasta el versículo 3. Así que voy a leerlo de nuevo, amados hermanos. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón
que la diere de su voluntad y de corazón tomaréis mi ofrenda. Vamos a detenernos ahí y vamos a ver cómo es que Dios pide que traigamos lo que vamos a dedicar para Él. La ofrenda, amados hermanos, fíjese bien, aunque aquí tenemos aspectos materiales, pero el Señor en otras partes nos pide, por ejemplo, que ofrendemos nuestra vida. ¿Acaso no dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional? No es algo ilógico lo que Dios pide. Eso podría ser meditación de un mensaje de consagración, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo cómo es que la persona tiene que traer su ofrenda. Dice, todo varón tiene que traerla. Y hay dos elementos aquí. Y dice, tomaréis de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón. Es decir, que Dios mira cómo es que la persona viene a darle. Podrán haber muchas motivaciones, hermano, para dar. Puede ser a veces que la persona sea manipulada para que pueda dar, y bueno, voy a dar. Puede ser, hermanos, que en ocasiones sea para sobresalir, porque eso puede suceder también. Y de hecho hay casos donde la persona lo que da puede ser su entrega, puede ser lo que quiera dar, puede ser que sea para que sea vista por otro. Se recuerda que el Señor incluso dijo, cuando oréis, no oréis como los hipócritas o como los fariseos, que no eran todos los fariseos, por cierto, que oran, dice, en las esquinas para ser vistas por todo el mundo y ser aplaudidos. De hecho, dice, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? El aplauso del mundo. El problema es que el aplauso se termina. Y muchas veces se termina porque otro con mayor talento viene y roba la atención. Entonces ahora ese merece más el aplauso que el anterior. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere que las motivaciones sean motivaciones que no vayan de acuerdo con el hecho de saber cómo es que Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él. Es decir, que todo aquel que tenga que venir tiene que ver las condiciones que Dios quiere. Ahora, dice que cuando se venga a dar a Él, tiene que ser, dice, de su voluntad. Dios no quiere nada que sea forzado, sino que venga de su voluntad. Y hermanos, aquí yo quiero decir algo que lo he mencionado en otras ocasiones, que es parte de mi convicción. Porque las iglesias, hermanos, ustedes saben, pasan por diferentes situaciones. Y aquellos que a veces estamos al tanto de la realidad, vemos que hay, hermanos, momentos muy críticos, pero muy difíciles, momentos realmente aflictivos, que cómo hacemos esto, que cómo podemos hacer esto otro. Y reconocemos, hermanos, que puede estar un potencial en todos los sentidos, un potencial de entrega, de consagración, de servicio, de abrir o aperturar muchas cosas más, pero encontramos de que hay una resistencia en el corazón de a veces de gran parte de la congregación para que aquello se pueda llevar a cabo. Y en ocasiones, hermanos, se puede ser consciente de la necesidad. Tanto así que me decía un pastor hace poco, que es tanta veces la preocupación, digamos, financiera, que me dice, hoy en lugar de preguntar
¿cuántas almas se convierten? Hoy lo que más se pregunta es cuánto cayó, cuánto entró en las arcas de la iglesia. Y me decía este hermano, es porque tenemos una realidad. Estamos nosotros a veces muy, pero muy comprometidos y no sabemos cómo hacer. Entonces, en orden de preferencias, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, dice que, amados hermanos, el que le va a dar al Señor tiene que venir de su propia voluntad. Hay un libro incluso que aconseja y dice, mire, si usted va a compartir acerca de las finanzas de la iglesia, comparta acerca primero del amor al Señor. Porque si la persona tiene convicción y ama a Dios, entonces de su propia voluntad puede establecer que va a dedicar al Señor lo que le pertenece al Señor. Y en orden de preferencia, si no hay voluntad, hermano, yo quiero que tomen esto en cuenta con mucho amor y el respeto que como congregación merecemos nosotros. Pero si no hay voluntad, entonces pienso que, de acuerdo a lo que Dios dice, es bueno que conserve aquello que posiblemente es de Dios, pero que se queda con nosotros. Y si no viene de la voluntad y de decir, bueno, esto lo voy a hacer con todo mi corazón, porque es lo que Dios demanda, entonces es mejor guardárselo, quedárselo, porque Dios lo que está pidiendo aquí es que venga de su propia voluntad y que venga con todo su corazón. Esa es la manera como Dios pedía. Mire, hay cosas aquí, por ejemplo, en Éxodo capítulo 38, un poquito más adelante. No lo vamos a buscar. Pero cuando venían a las fiestas, cada hombre tenía que traer la mitad de la moneda, que era el shekel. Y decía, esta es una moneda especial para el templo. Pero, ¿por qué la mitad? El mensaje que se encontraba ahí es que la casa de Israel, cuando venía delante de Dios, la congregación, hasta en la manera de dar, tenían que saber que ellos se complementaban el uno con el otro como familia. Podía ser de diferentes tribus, la tribu de Judá, de Isaacar, de Dan, la tribu de Efraín, pero cuando traían el medio shekel, eso quería decir que el shekel completo estaría con la mitad del otro que estaba ahí, adorando en el templo. Era un mensaje, y decía, hasta en la forma de dar, tiene que haber unión. Eso usted lo puede encontrar en capítulo 38, versículo 25 del libro de Éxodo. Entonces, es bueno esto entenderlo, porque de alguna manera, amados hermanos, Dios siempre va a tener corazones con voluntad, comprometidos, amorosos, para dedicar a la obra de Dios. Yo quisiera que nosotros, especialmente si tenemos una bendición de parte de Dios, tomemos en cuenta esto, porque Dios no le demanda a alguien que no tiene, no puede, no tiene. Entonces, ahí calmémonos. Pero si Dios nos ha dado algo, y si Dios nos ha provisto, entonces tenemos que, con el corazón y con nuestra voluntad, adquirir un compromiso con Dios. Eso queda prácticamente en la relación con Dios, porque habla de la voluntad. Porque, hermano, hay formas de cómo, mire, hay iglesias, y yo no sé cómo hacen realmente, que piden hasta 3 ofrendas en un solo culto. Hoy vamos a dedicar para esto. Hoy vamos a recoger otra ofrenda para esto. Hay un momento que la congregación se cansa. ¿Se ha fijado usted los criterios que nosotros tenemos cuando pedimos algo que, digamos, aparte de la ofrenda, es si usted puede y si usted quiere? Con esos criterios que nosotros entonces recogemos a veces una ofrenda extra. Pero hay que entender que esta es la forma.
Estos son los patrones, digamos, que están estableciendo para las futuras generaciones cuando Dios está, amados hermanos, ordenando a su pueblo. Y no olvidemos algo, que todo lo que la iglesia tiene, todo, hermano, todo, el terreno de donde viene es de acá. En la epístola de los Romanos el Señor dice que de Israel son los cultos, las promesas, el pacto, todo. O sea que la iglesia, al venir de ese terreno, del terreno judío, todas estas cosas, amados hermanos, están planteadas para el pueblo de Israel. Y la iglesia las tomó, por ejemplo, la unción con aceite por los enfermos. También está en la Escritura, también se practicaba porque esto estaba enraizado en el Antiguo Testamento. Por eso dice, el Antiguo Testamento es la revelación y el Nuevo Testamento es la práctica de esa revelación. Ahora, en el tiempo que tenemos, vamos a ir aquí a esta parte donde dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y hay 3 tipos de ofrenda. Estos 3 tipos de ofrenda, fíjese bien, brevemente vamos a encontrarle su significado. Dice, van a traer oro, plata, cobre. Hasta ese versículo leímos para, digamos, para la enseñanza. Oro, plata y cobre. ¿Qué significa el oro? Nosotros sabemos, hoy estaba meditando yo en la palabra de Dios y me recordaba que cuando el Señor recién ha creado el mundo y dice las dimensiones de la tierra prometida, está en el huerto del Edén, dice, y aquel oro, dice, el oro de Ofir, es el mejor oro que hay. Y yo me puse a pensar, a veces es de encontrarle, ¿verdad? Buscar, indagar, meterse en la palabra, porque cuando usted dice esto es más bueno que aquello es porque tiene un grado de comparación. Y cuando dice no hay como el oro de Ofir, ¿qué otro oro había para esa comparación? Pero de hecho, Dios está diciendo que siempre hay algo que es superior. Y entonces encontramos aquí que entre las ofrendas, podía venir entre las ofrendas oro. Entonces, ¿qué significa el oro? El oro, amados hermanos, representa a aquel hombre o aquella mujer que da su vida, ofrenda de lo que tiene, gozando de la vida y la salud. Es decir, es aquel oferente que dice, bueno, yo tengo mis fuerzas, tengo mis capacidades, tengo mis talentos, voy a servirle a Dios. Me voy a entregar a Él con todo mi corazón. Y voy a ser una persona que con todas mis facultades buenas, me voy a dar al Señor. Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido, entonces voy a darle a Dios con todo el corazón. Es aquella persona que su corazón representa, amados hermanos, el oro como un oferente. No estoy hablando aquí de algo discriminativo de estratos sociales de ninguna manera, porque esto tiene una aplicación de carácter espiritual. Entonces, es aquella persona que viene y dice, yo creo que le puedo servir a Dios. Y qué hermoso es cuando en la plenitud de su juventud, incluso de su madurez, teniendo todo, no está enfermo, es una persona saludable, viene y dice, está prosperando, Dios le ha dado la capacidad de ir, sus manos son bendecidas porque viene para ahí la bendición. Y entonces dice, no, yo voy a darle al Señor porque Él me ha bendecido. Esta es mi fibra, mi calidad delante de Dios. No porque está viendo a aquel o a aquella otra persona, sino porque siente en su corazón que realmente ha sido una persona que está plenamente bendecida por Dios. Pero ¿sabe qué? A veces esta persona
más plenamente bendecidas son las que menos dan a Dios. Esta es la realidad. Esas son realidades duras, amados hermanos. Con todo lo que Dios puede darle. Y tienen esta situación delante del Señor. Todo esto, por supuesto, tiene que llevarlo al corazón el Espíritu Santo para mostrarnos realmente la realidad de lo que es nuestra vida en consagración. La consagración abarca todo, amados hermanos. ¿Sabe? Algunas veces los pastores dicen, mire, hay que predicar un mensaje de consagración, pero a la vez uno de devoción también. Para que nosotros entendamos que no solamente Dios requiere nuestra entrega, pero también nuestro amor. El Señor demanda eso. Veamos el segundo tipo de ofrenda. Dice, esta es la ofrenda que tomarás de ellos, oro y plata. También la plata. La plata, amados hermanos, es aquel que lo hace, es aquel oferente que lo hace impulsado por una emergencia personal. Es decir, aquella persona que dice, Señor, estoy en problema. Y yo te prometo, Señor, que voy a servirte, pero sácame de este problema. ¿Verdad que nos suena un poquito familiar? Porque posiblemente ha pasado por nuestra vida. En más de alguna ocasión le hemos dicho al Señor, Señor, sácame, tengo esta emergencia. Y cuando vemos el compendio de actitudes, encontramos que nos hemos descuidado de nuestra devoción, nuestra lectura bíblica muy deficiente, nuestra consagración realmente. Entonces de repente viene una enfermedad, un problema financiero, un problema familiar, un problema de trabajo, y entonces cuando comenzamos a pedirle a Dios, claro, vamos a ofrendar a Dios, pero ahora estamos presionados por un problema. Pero aquí hay otra situación también. Dios en su misericordia viene, nos saca del problema, viene en nuestro auxilio y nos olvidamos de la promesa. Nos olvidamos. Es más, hermano, déjeme decir algo más. Dios muchas veces nos promueve en bendición, pero el testimonio que se da es un testimonio muy degradante porque ofende el nombre del Señor. Y hoy, mire que casi nadie se escapa, porque con esto de que las redes sociales están tan activas, el mundo entero se da cuenta realmente de lo que puede pasar en la vida de una persona. Es de cuidarlos, hermano. Realmente Dios demanda que nosotros busquemos una excelencia en nuestro servicio al Señor. Aún, déjeme decirle algo más también, aún con aquellas limitaciones que nosotros podamos tener. Porque no se trata aquí de tener un abolengo, digamos, para decir, no, es que el hermano está diciendo allá, el oro. No, no se trata de eso. Se trata que aún con la limitante usted busque en su corazón lo mejor para Dios. Porque es nuestro Dios. Dios siempre va a demandar lo primero. Entonces, ¿por qué no se hace en su corazón un propósito de aspirar a este nivel como una persona consagrada delante de Dios? No lo haga porque el hermano predicó, sino porque el Espíritu Santo tocó su corazón. Pero vamos al cobre. El cobre, amados hermanos, representa aquel oferente que hace prácticamente lo mejor que puede hacer en los últimos momentos de su vida.
tratando de reparar equivocaciones. Toda la vida se le fue, todo lo malgastó o todo lo invirtió en otras cosas. Nunca pensó en el reino de Dios. Pero a la hora de morir, cuando se da cuenta que el tiempo ya no tiene fuerzas, le alcanzó la ancianidad, y entonces ahora dice, bueno, yo tantas cosas, tanto tiempo que desperdicié, invertí aquí e invertí allá, no consagré en mi vida para el Señor. Pero ahora, en los últimos momentos, ya cuando entiendo que el sol se está poniendo en el ocaso de mi vida, voy a tratar de reparar algo. Hermanos, mucha gente en los Estados Unidos hace esto. Gente que después de haber pasado por mucha prosperidad, por último, ¿y sabe cuál es el problema que tienen a veces? Que aún teniendo prosperidad, no saben a quién dársela. Entonces ya en los últimos años de su vida construyen iglesia. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque el oro, la plata y el cobre formaban parte para venir a entregarse y que contribuyera en la construcción en hebreo se llama el Hamishkan, el templo. Y de esa manera hubieran recursos. Pero cada uno de estos tipifica la vida de aquel que viene a dar. ¿Usted cree, hermano, que es bueno pasar todo el tiempo y allá a la larga decir, bueno, ahora de lo que sobró, voy a dar? Y no solamente lo económico, sino la vida misma. Créamelo, y yo espero que entendamos esto, hermano, porque tiene que ver con la misericordia de Dios, los milagros de Dios, que yo entiendo a veces cuando los hermanos vienen tarde porque en ocasiones sus trabajos van, se preparan y dicen, bueno, que sea tarde, pero voy a ir a la iglesia para oír la palabra de Dios. No le está dando de lo que le sobró, le está dando de su tiempo, de lo que aún todavía le queda, después de trabajar, cansado. Les he compartido que igual nosotros salíamos del trabajo, los servicios eran en aquel tiempo a las 7:30 de la noche. En ocasiones, cuando esta situación se comenzó a comprometer, bajaron los servicios de horario, de repente comenzaron a 6 de la tarde, a hacer a las 6 de la tarde, pero cuando salíamos de trabajar, muchos hermanos jóvenes en aquel tiempo, agarramos nuestra bicicleta, nos íbamos para la iglesia, ya había comenzado el servicio y llegábamos ahí en el baño, ahí estaban todas las corbatas. Y cada quien buscaba. Y cuando los jóvenes pasábamos, a veces participamos en algún canto especial, entonces hoy aparecía uno con una corbata de un color y esa misma corbata aparecía en el siguiente culto en otro hermano. Eran unas corbatas bien anchas en aquel tiempo. Y los hermanos bromeaban, los jóvenes. Me recuerdo que el hermano Roberto Nieto me decía, ¿cuál pechera del umpire te vas a poner ahora? La pechera del umpire son esos que se ponen detrás del beisbolista que está por agarrar la pelota, se recuerda que está con un casco y que tiene aquí una protección. Entonces me decía, esa es la pechera del umpire, porque el umpire es el que está atrás. ¿Cuál pechera del umpire te vas a poner hoy? Yo le decía, la amarilla, ya se sabía que era la corbata. Así que ahí llegábamos, ahí lavamos nuestros rostros, nos preparamos y luego al culto. Yo sé lo que es andar en eso. Venir, amados hermanos, a la carrera. Pero ¿sabe qué? Dios mira eso. Y Dios honra eso. Hermanos, ¿qué tipo de ofrenda le daremos de nuestra vida a Dios? ¿Será oro? ¿Será plata? ¿Será cobre? Quiera Dios que nosotros le entreguemos lo mejor de nuestra vida al Señor.
Se nos fue el tiempo y vamos entonces a orar. Inclinen su rostro, por favor. Señor, gracias por tus bendiciones. Esta noche, Señor, hemos compartido la palabra. Que quede en nuestro corazón, Señor. Que la llevemos, Señor, para meditarla y para atesorarla. Que toque tierra a través de nuestra vida. Bendice a tus hijos que aquí nos congregamos. Que el amor tuyo, Señor, sea nuestro aliciente para todo. Hermanos, aspiremos a ser lo mejor con nuestra vida para el Señor. Bendice nuestros regresos, Señor. Toma nuestra consagración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.